¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Ya saben que aquí somos apasionados de la ciencia y la tecnología. El eclipse es ese encuentro efímero entre el Sol y la Luna, una danza cósmica que como fenómeno celestial ha fascinado a la humanidad desde el inicio de su propia historia. Alrededor de los eclipses hay muchos mitos, realidades, conocimiento. Se llegó a creer que eran portadores de mensajes divinos que guiaban el destino de los mortales. Este próximo sábado, 14 de octubre, y anótenlo en la agenda, el país va a vivir un eclipse anular de Sol. Y queremos que lo puedan disfrutar y vivir de la mejor manera. Por eso hemos invitado a un súper experto, me refiero al doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Jesús, ¿cómo estás? Qué gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia. Se han preparado muchísimo para todo este evento que va a ocurrir el próximo sábado. Decíamos, y me gustaría empezar diciendo, que en épocas antiguas observar un eclipse era pues sumergirse a un ritual muy sagrado por muchísimas culturas. Una conexión, decían muchos, directa con los dioses que se creía habitaban en el firmamento. Pero hoy sigue siendo igual de místico y espectacular muchos años y siglos después. Platícanos de qué estamos hablando. Claro, en efecto, mira, sigue siendo muy apasionante porque es una manera de acercarnos a los fenómenos celestes. Así es. Es una manera muy directa porque el Sol y la Luna son los cuerpos celestes más brillantes y más cercanos que tenemos. Entonces, en ese sentido, esa conexión es importante. Y qué bueno que lo vivamos como sociedad, como individuos, que tengamos esa experiencia, ¿no? Entonces, tenemos dos de estos tipos de eventos en una cuestión de muy pocos meses que son visibles en el país. Y entonces, pues en base a eso nos hemos preparado, en efecto, haciendo un comité nacional para estos eclipses, donde está pues, la UNAM y otras instituciones relevantes, universidades de México, del país y algunas otras asociaciones, precisamente para darle información, para prepararnos y para organizarnos. O sea, es martes, tenemos de aquí al sábado para prepararnos y ver este eclipse. Cuando hablamos de un eclipse, digamos, de cierta forma, porque no todos son totales, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos tipos hay? ¿Y de qué estamos hablando del eclipse que viene este próximo sábado? Perfecto. Mira, hay básicamente dos tipos de eclipses, el lunar y el solar. Ajá. ¿No? Depende sobre qué cuerpo, digamos, qué cuerpo produce la sombra. En este caso tenemos un eclipse parcial de Sol. Parcial en la Ciudad de México y anular en distintas zonas, ¿no? En la zona sur del país, en Campeche y en la península de Yucatán se va a poder ver anular. Entonces, eclipses de Sol hay total, parcial y anular. El anular sucede cuando la Luna está un poquito más lejos de la Tierra, de tal manera que no alcanza a cubrir todo el disco solar en ninguna parte. Entonces, en ese sentido, pues la sombra de la Luna es más pequeña que el disco del Sol. El total es cuando la Luna se encuentra a una distancia suficientemente cerca de la Tierra como para que el tamaño aparente de la Luna sea igual o un poquito más grande que el Sol y entonces se cubre totalmente. Y los parciales pues son eso, una cuestión intermedia. Tanto los eclipses anulares como los totales se ven solamente total o parcial en franjas específicas. Fuera de esas franjas son eclipses parciales. Entonces, en este caso vamos a tener un anular ahora, este sábado, el 14 de octubre, y el 8 de abril vamos a tener un eclipse total de Sol en las zonas más al norte del país. En la Ciudad de México ambos van a ser parciales. He leído que hay gente que se dedica a viajar durante toda su vida para perseguir estos fenómenos donde se pueden ver de manera total. Y astrónomos y no astrónomos, pegados a la ciencia o no, dicen que presenciar y ver uno de estos eventos les ha cambiado la vida. Sí, es una experiencia muy linda porque además al producirse la sombra de la Luna en la Tierra, bueno, va ahí, cambia la temperatura localmente. Todas las especies, nosotros mismos reaccionamos a ese cambio que de repente a mitad del día se oscurezca y sea noche por algunos minutos, ¿no? Llegan hasta 7, 8 minutos, los más largos. Pues es muy impresionante, ¿no? Ver cómo las aves se preparan para dormir, cómo se cambia de repente la temperatura y estar en esa conexión entre donde estamos en la Tierra y los fenómenos solares y lunares a los que estamos sujetos, ¿no? Y que no necesariamente
los vemos más que algunas veces durante nuestra vida. Entonces sí, es una experiencia y por eso las personas les gusta seguirlos, hacer viajes especiales, ¿no? Para ver los eclipses, sobre todo los totales, ¿no? Bueno, hay muchos todavía el día de hoy, muchos mitos y realidades con respecto a los eclipses. Yo creo que tú has de saber de algunos, pero incluso se dice que las mujeres embarazadas se amarran durante un eclipse un cordón rojo en el vientre para proteger de estos rayos importantes al bebé o a través de la oscuridad. Pero bueno, también quien nace durante un eclipse, yo me imagino que tú a lo largo de todo lo que has investigado y has trabajado sabrás de muchos más. Claro, mira, hay de todo. En efecto, todos estos rituales o cuestiones responden más a la cultura, ¿no? Y a la conexión que han tenido las distintas culturas con su lugar en el universo. Entonces son muy bonitos. En efecto, el eclipse no tiene prácticamente ningún efecto sobre nuestras vidas, fuera de allá que lo veas directamente, entonces sí te puedes quedar ciego, es un efecto O sea, directo. eso sí no es broma. Eso sí no es broma. Todo lo demás realmente, los cambios son tan graduales y además suceden prácticamente lo que es la gravedad, las posiciones relativas de la Tierra, la Luna y el Sol se repiten pues, una vez al mes. Entonces, el eclipse simplemente cuando llegan a coincidir realmente los dos diámetros, eso no sucede tan seguido, pero los cambios son muy graduales y el efecto de marea sigue siendo muy similar a cuando no hay eclipse. Entonces, lo bonito es que las culturas quieren acercarse a través de estos rituales, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, que era un astro el que se comía al otro, ¿no? Entonces también nuestras culturas precolombinas le llamaban cuando se come el sol, la luna, cuando es un eclipse de sol, y cuando es un eclipse de luna decían la luna es comida. Y por eso la gente hacía ruido, ¿no? Porque podía ser una serpiente que se está devorando al sol o a la luna. Sí, danzaban con y ruido. danzaban. Entonces es el tipo de conexión que sigue siendo muy importante, ¿no? Y que es una parte de la cultura. Y por eso la experiencia personal y cultural es totalmente válida. Pero en realidad no hay efectos como los que se mencionan. Esos sí son mitos, ¿no? Que te afecta sobre la personalidad, que te afecta sobre el posible nacimiento, o que no va a volver a aparecer el sol después de un eclipse. Todas esas cosas son mitos, ¿no? Que hemos ido conociendo a lo largo de la historia y gracias, por supuesto, a la ciencia y ese acercamiento que tenemos pues mucho más preciso con el cosmos. Claro. Ahora vamos a meter en pantalla algunos códigos QR para que en casa los puedan escanear durante esta charla y puedan ver no solamente la información de estos eventos que vienen el próximo 14 de octubre y más adelante el 8 de abril de 2024 para que se preparen. Estos códigos QR es para proporcionarles toda esta información y también cómo ver un eclipse de manera segura, porque de niños nos decían, no voltees al cielo porque te vas a quedar ciego, pero dices que sí es cierto. A ver, platícanos en qué casos hay que protegernos, en qué casos, en qué eclipses, porque creo que sí hay diferencias. Sí, mira, en realidad nunca debes de ver directamente al sol. Ver directamente al sol te puede causar daños irreversibles en la retina. Eso es cierto. ¿Hay eclipse o no hay eclipse? Ok. Pero cuando el eclipse es total, durante la totalidad, cuando la luna cubre totalmente el disco del sol, entonces sí puedes ver directamente al sol, porque no estás viendo directamente al sol, porque está cubierto. Estás viendo, digamos, lo que se llama la corona solar, que es un espectáculo bellísimo. Sí, el halo increíble. Pero nada más durante la totalidad. Ni en un eclipse parcial, ni en uno anular debes de ver directamente al sol sin una protección, ya sea con unos anteojos especiales. A ver, préstame uno. Claro, que te traje algunos para tu staff y para ti, ¿no? A ver. Entonces no vale la pena, pero hay muchas maneras de ver el evento sin necesidad de dañar tus ojos. Y todas estas están en este código QR que tú estás viendo. En el evento que vamos a tener el sábado vamos a tener personas entrenadas para ver esto, con el objeto de que puedas proyectar el disco del sol o para que lo puedas ver con un telescopio, con un filtro adecuado, o para que lo veas, digamos, a través de lo que llamamos una cámara oscura. Entonces hay distintas maneras de observarlo de manera segura y hay que seguirla. Para verlo directamente necesitas protección. Ahora, hay quien dice, bueno, como son rayos UV, con unos lentes de sol que tengan un buen filtro lo puedes ver. Esto de ninguna manera es seguro. No, no es seguro porque no solamente son los rayos UV, es la intensidad
de la radiación, ¿no? A final de cuentas, pues tu pupila concentra la luz en la retina y no está hecha para, digamos, poder resistir ese flujo de radiación tan grande. La quemas, matas tus células detectoras. Bueno, viene el de abril, pero el que tenemos en puerta, y por eso era prioritario invitarte, mi querido Jesús, a platicar, es el de este sábado. Dinos a qué hora va a ocurrir, dónde podemos verlo y todo lo que ustedes, porque como la Noche de las Estrellas que organiza la UNAM, que es maravillosa, ahí en las islas, en la explanada de Rectoría de la UNAM, ustedes también hacen un gran evento alrededor de estos fenómenos cosmológicos. Claro, mira, va a haber eventos a lo largo de todo el país. A ver. Entonces yo voy a hablar en específico el que estamos organizando nosotros localmente en la Ciudad de México, que es un evento que le hemos llamado Picnic Bajo la Sombra. Wow. En realidad nos hemos ligado con el Festival de Cultura UNAM, que es un festival artístico fabuloso. Y en ese sentido, pues estamos otra vez ligando la ciencia, las artes, la cultura de una manera natural. Le llamamos Picnic Bajo la Sombra porque el eclipse en efecto empieza a las 9:30 de la mañana, termina un poquito antes de la 1 de la tarde, ¿no? Al 10 para la 1. Entonces la idea es pasar, digamos, una temporada disfrutando este evento con música, con conferencias, con presentaciones de libros, de una manera pues lúdica, con tu familia, tráete tu manta para hacer el picnic. Vamos a tener telescopios, vamos a tener, como decía anteriormente, personas que hemos entrenado también a nivel nacional para los otros lugares para poder observar el sol, el eclipse, el efecto, el evento de manera segura, por métodos indirectos, también por métodos directos. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos un plan muy bonito. Empezamos a las 9:30 de la mañana con la presentación. Digamos, Anótenle, 9:30 de la mañana. Por favor, en las islas de Ciudad Universitaria, que es la gran explanada que está entre Rectoría y lo que es la Facultad de Medicina. Un lugar de paseo cotidiano para muchas familias. Es ahí donde hacemos precisamente la Noche de las Estrellas, cuando no la hacemos en el Zócalo. Ajá. El evento principal, porque también la Noche de las Estrellas se realiza en todo el país. Entonces aquí va a ser un eclipse parcial. Pero en Campeche, que también tenemos eventos en Mérida, en distintas zonas, también algunos de ellos organizados por la UNAM, ahí pues va a ser anular. Las horas no van a cambiar mucho, un poquito por la diferencia de horas, pero más o menos va a ser la mañana de este 14, de este sábado. Si quieres les platico un poquito más de los tipos de eventos que vamos a tener. Es que yo quiero que armemos una agenda junto con el público para este sábado. 9:30 de la mañana nos damos cita para este picnic bajo la sombra. ¿Y cuál va a ser el punto culminante mientras estaremos, como dices, en las conferencias, observando a lo mejor otras cosas mediante los telescopios, informándonos a través de distintos libros, etcétera? A ver, platícanos. Sí, en efecto, el eclipse es un evento gradual. Entonces, a las 9:35 más o menos es cuando la luna empieza a tocar la orilla del sol, y entonces ahí no se van a dar cuenta ustedes porque van a ser una fracción de intensidad muy, muy leve. El máximo ocurre más o menos a las 11:10 de la mañana, que vamos a alcanzar una parcialidad del orden del 70%. Entonces se va a oscurecer bastante, no totalmente, pero sí van a notar esa sombra, ¿no? Y digamos al 10 para la 1 es cuando la sombra de la luna sale un poquito del disco solar, entonces ahí termina el evento. Entonces tenemos más de 3 horas de estar disfrutando. Entonces, en efecto, a las 9:30 vamos a hacer una presentación, los principales organizadores, entre ellos, pues, la coordinadora de Cultura de la UNAM, ¿no? Su servidor, y también va a estar el doctor José Franco, ¿no? Nuestro querido Pepe Franco. Por supuesto. Y a las 10 de la mañana vamos a tener una conferencia magistral por la doctora Julieta Fierro, que es una excelente divulgadora, exactamente. Claro. Y ella nos va a platicar sobre la historia de los eclipses, que son todas las preguntas que tienes, van a estar contestadas ahí, porque aquí no nos va a dar tiempo. Claro. Pero como les decía, estamos ligados al Festival de Cultura UNAM, y en efecto es un evento donde también la música se vuelve trascendente. Entonces vamos a tener 2 eventos de música. El primero va a ser un homenaje a Javier Álvarez, que es un músico mexicano fallecido recientemente, y pues uno de sus alumnos, que también es su hijo, que también es un compositor, va a hacer un homenaje con la música de este gran músico mexicano que hizo mucho también por
las instituciones de música en Yucatán. Y el otro evento que tenemos de música, el máximo va a ser a las 11:10, como dije, y después del máximo, a las 11:15. O sea, a las 11:10 todo el mundo estará observando este eclipse parcial, ya sea proyectado sobre la Tierra o con algunos visores que son seguros para observar estos eventos. Volvamos a meter cuando se puede el código QR. Sí, también vamos a tener telescopios con filtros adecuados y también lo pueden ver con cajas, les van a ayudar a decir. Que nos enseñaban en la escuela. En la escuela. Nos enseñarán ahí el sábado cómo hacer estas cajas. En efecto, nosotros hemos entrenado a centenares de personas a lo largo del país para que precisamente ayuden a la gente a verlo de manera segura por los distintos métodos, unos extremadamente caseros. ¿Okay? Sí, hasta he escuchado que hasta con una coladera proyectada en el suelo, bueno. También con la sombra que producen las hojas de los árboles pueden ver pequeñas proyecciones del sol y van a ver el disco. Entonces, en efecto, hasta las 11:09 es el máximo, pero yo creo que desde que tenga una parcialidad del orden del 10%, la gente lo va a poder ver de manera continua. Entonces, vamos a estarlo observando por horas, mientras escuchamos las conferencias, mientras nos tomamos nuestro picnic, mientras encontramos muy buena música. La otra pieza de música que vamos a tener es de una compositora norteamericana que hizo una pieza basado en esto que buscaba Kepler de la armonía de los mundos. Hizo una pieza en 1977 que se fue de hecho grabada en un disco de oro que está en una de las sondas espaciales que mandamos, que se llama el Voyager. Wow. Y que ahora está, digamos, entre nosotros y la estrella más cercana. Sí, que está buscando a ver si hay vida. No, ella ya no está buscando si hay vida, pero quizás si una civilización lo encuentra, va a haber ahí un disco con toda la información de dónde vino esa, supuestamente. Sí, quiénes somos. Claro. Quiénes somos. Entonces está esta pieza que va a tocar desde Lori Spiegel. Y también vamos a finalizar como a las 11:30, vamos a presentar un libro que se llama Astrología para Astrónomos. Es de una astrónoma argentina, Alicia Cruzado, que ahora lo ha editado el Siglo XXI, y entonces lo vamos a presentar pues la directora del Siglo XXI, Paola Morán, y yo, y vamos a platicar sobre este libro. Entonces, como ven, vamos a tener todo tipo de eventos mientras ustedes disfrutan su picnic, disfrutan este excelente espectáculo de la naturaleza con tu familia, con nosotros, de una manera muy lúdica, muy tranquila y con todo este tipo de actividades. Qué maravilla. ¿Cómo unir en todo esto que estamos platicando, mi querido Jesús, el conocimiento ancestral que ha habido sobre estos eventos, los eclipses, y el conocimiento contemporáneo? ¿Cómo hemos evolucionado, digo, no solamente en la observación, sino en conocer más acerca de fenómenos tan místicos? Sí. Bueno, evidentemente los eclipses desde el punto de vista científico tienen mucha historia. Primero nos importaban pues porque no entendíamos bien qué sucedía. Algunas civilizaciones lograron descubrir que son fenómenos cíclicos. Desde el punto de vista científico nos ayudaron a medir las distancias relativas, digamos, entre la Luna, la Tierra y el Sol. También nos ayudaron a observar lo que es la corona solar, que es la parte más externa del Sol. El Sol realmente tiene una zona muy extendida, de gas muy caliente. Y en ese sentido, pues nos ayudaron mucho a entender todo ese tipo de cosas. Hoy en día, pues ya desde el punto de vista científico no usamos muchos los eclipses, porque ahora podemos crear eclipses artificiales para estudiar la corona de manera continua. Pero otro efecto que tuvieron muy importante los eclipses fue que fue una manera de comprobar, por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? Que sucedió esta comprobación en 1919, hace un poco más de 100 años. Entonces, en ese sentido, pues siguen siendo de interés científico, pero sobre todo es una manera en que la cultura puede ver y asociarse pues, con los fenómenos más relevantes del cosmos, ¿no? Otra vez, volvernos a conectar a las estrellas, saber que somos parte de algo que nos trasciende más allá de nuestra nave espacial, que es la Tierra, y ver cómo acercándose a la ciencia podemos entender que estos fenómenos, si bien no son tan místicos, la mística o la manera en que lo vivimos es muy importante también recrearla, ¿no? Entonces la ciencia, la creencia, la mística no son cosas que están peleadas, son parte de la naturaleza humana, y ponerlas, digamos, en su lugar en un mismo evento, yo creo que es algo muy importante. No, y todo ese conocimiento cultural, todo ese aprendizaje que se ha heredado de generación en generación,
sin lugar a dudas, genera pues una riqueza cultural muy importante. Y es algo que me gustó mucho porque creo que los eclipses son estos eventos astronómicos que nos abren, tú decías algo así como la ventana al cosmos, pero aparte es un recordatorio también que se nos olvida de nuestra pequeñez y nuestra conexión con algo infinito, con algo muchísimo más grande. Y eso todavía me resulta a mí aún más fascinante. Sí, en ese sentido, no solamente los eclipses, pero la astronomía nos cuestiona realmente en dónde estamos, ¿no? Porque, ¿cuál es nuestra verdadera relevancia? Exacto. Cuando vivimos en un universo tan grande, con fenómenos pues tan complejos o con distancias y tiempos que nos parecen infinitos con respecto al tiempo que nosotros vivimos, con respecto a los espacios que realmente nos movemos. Y yo creo que precisamente lo que nos hace ver es que nuestra relevancia no es que seamos el centro o la razón de estas cosas, sino en ser parte de ellas. Realmente en nuestras vidas, en nuestra naturaleza, trascienden todas estas escalas de tiempo y espacio. Entonces, tener esa sensación de que realmente somos parte de eso es muy importante, ¿no? Sabemos que nuestros elementos químicos vinieron de las estrellas, sabemos que nuestros calendarios vinieron también. Hay quien dice que somos polvo de estrellas. Cosas. Somos literalmente polvos de estrellas. Fuera ya del hidrógeno y el helio, que son los elementos más sencillos, todos nuestros más elementos de los que se basa la vida, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, etcétera, fueron creados en generaciones de estrellas que al morir enriquecen el material de que se forman nuevas estrellas. Entonces, en ese sentido, sí somos copartícipes de eso. También somos copartícipes en que la física de pequeña escala de los átomos, de las moléculas, es la misma física que gobierna la manera en que se mueven y se comporta el universo en totalidad. O sea, somos un microcosmos. Somos un microcosmos y la congruencia de muchos microcosmos con ese macrocosmos. Qué maravilla. Entonces, no estamos aislados de todas estas cosas, ¿no? Somos parte del todo. Somos parte del todo en todas las escalas. Wow. Las pequeñas. No, contigo va a tener que ser un programa del multiverso y metaverso y todo este tema, porque tiempo, espacio es una cuestión interesante. Por ahí escuchaba a un astrónomo en una entrevista que decía que pasar por la vida sin experimentar algo tan hermoso como un eclipse total o parcial o anular sería como pasar la vida sin enamorarse. Qué bonito símil, ¿no? Totalmente. Y además, estas experiencias y la ciencia son para enamorarse. La naturaleza es para enamorarse, ¿no? Hay muchas maneras de enamorarse de la naturaleza y estos eventos que son a gran escala, por supuesto que nos conectan, como decíamos, con nuestro microcosmos, con nuestra pequeña realidad, con algo que va mucho más allá de los límites de nuestra Tierra, ¿no? A donde hasta ahora estamos ligados, ¿no? O contenidos. ¿Por qué sí darnos cita el sábado desde las 9:30 de la mañana, ya sea en las islas de Ciudad Universitaria, ya sea en los distintos eventos que hay a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana? Metamos, por favor, producción, otra vez los códigos QR de más información y cómo ver de manera segura el eclipse para que ahí está, la gente en casa puede escanearlos y obtener, por supuesto, más información. Si les sale un anuncio publicitario, nada más le dan clic, lo brincan y acceden a la información. Sí. ¿Por qué sí? O sea, ¿por qué sí darnos cita? Mira, yo creo que es para darnos precisamente la oportunidad de platicar sobre estas cosas, claro, de tener la experiencia personal y en grupo de todo esto, para acercarnos a la ciencia, para acercarnos al ser humano, a los grandes cuestionamientos del ser humano, desde distintas vistas, ¿no? Desde distintas líneas, ¿no? Lo que es la creencia, lo que es la ciencia, lo que es un fenómeno compartido. Entonces, ¿por qué sobran? ¿No? Sí. El punto es ¿por qué no? Es decir, ahí los esperamos en donde puedan ir a lo largo del país y también vean estos códigos QR para que también desde su casa, independientemente de donde están, puedan disfrutar con su familia, con sus amigos, este fenómeno y pasar una mañana pues preguntándonos, comentando, cuestionándonos desde el punto de vista de la ciencia, de la naturaleza, de la biología, todo esto. Entonces es una experiencia de concentrarnos en dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Para acercarnos aún más al espacio, al cosmos, yo imagino que ustedes tienen un sinnúmero de cosas en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Tú, como director del mismo, yo creo que nos puedes compartir alguna página, algún link donde toda la gente interesada, no solo en este eclipse, sino en todos los fenómenos, el estudio de los astros, del espacio, podamos acercarnos justamente a la ciencia, a todo lo que se produce también en la UNAM. Sí, por supuesto. De hecho, pues tienen en la liga, la producción,
nuestras ligas a las redes sociales. En particular, por ejemplo, la página de Facebook del Instituto de Astronomía. Estamos también en Twitter, en YouTube, ¿no? Ahí van a encontrar toda esta información. Además, más allá también de los eventos astronómicos, ¿no? Y también pueden dirigirse directamente al Instituto de Astronomía, visitarnos para preguntas más específicas o para que vean realmente qué tipo de cosas hacemos en el instituto. Increíble. Entonces, por supuesto que nosotros estamos ávidos de compartir con todos ustedes pues nuestro conocimiento y al mismo tiempo nuestras grandes dudas y la manera en que tratamos de contestarlas, ¿no? Es que es con los instrumentos que desarrollamos, con las técnicas que desarrollamos, con el equipo humano que tenemos precisamente para tratar de contestarnos de manera pues científica las grandes preguntas del universo. Los grandes misterios de incluso la vida. Muchísimas gracias, José de Jesús González, mi querido Chucho, si me permites llamarlo así como te conocen, por supuesto a todos tus amigos. Gracias por habernos acompañado. Era muy importante compartirle al auditorio lo que va a ocurrir el sábado y luego lo que va a ocurrir en abril. Los volveremos, por supuesto, a invitar si me lo permites. Pero bueno, 9:35 de la mañana este próximo sábado. No se pierdan este eclipse alunar de sol. Verlo de manera segura es muy importante. Ahí los QR los vamos a compartir en redes sociales. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Pues gracias, Gaby, gracias a todos. Ahí los esperamos en donde quiera que estén. No se pierdan este evento. No nos lo perderemos. Muchas gracias a todos ustedes. Saben que aquí amamos la ciencia, por supuesto. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos el sábado si nos encontramos por ahí, si no el próximo martes, aquí en esta mesa de martes de Debate 22.